¿De dónde revisaron? Doctora, revisamos de pues, varios artículos de UpToDate, pues el de HIPO, HIPER, el de como general y el consenso colombiano. ¿El compañero les pasó los artículos o no? Sí, señora, ellos nos pasaron los artículos. Ok, bueno, entonces arranquen pues. Juan Esteban me hizo, ve, Juan Felipe me hizo una solicitud de que revisáramos el viernes para que acabaran antes del examen. Todos pueden. Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, bueno, listo. Bueno, Entonces, sí, yo les defino la hora, porque no estoy segura que alcance, pero yo creo que sí. listo, doctora, nosotros quedamos pendientes. Listo, entonces nosotros pues, hoy vamos a exponer sobre las enfermedad tiroidea en el embarazo. Tenemos que, pues vamos a ver sobre primero los cambios fisiológicos que se dan, ¿cierto? La adaptación tiroidea durante el embarazo, siguiendo pues el hipotiroidismo, hipertiroidismo, qué pasa con la tiroides y el posparto y otras alteraciones que también pueden haber. Entonces, empezando con los cambios fisiológicos, tenemos que primero hay que tener en cuenta que las concentraciones de globulina transportadora de tiroxina van a aumentar casi el doble. Esto pasa porque pues, el estrógeno aumenta la producción de esta y además de esto también va a haber una cialización de esta misma, lo que disminuye la eliminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder tener como esta, para poder mantener el eutiroidismo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, vamos a aumentar la producción tanto de T3 y de T4. Entonces hay que tener en cuenta que va a aumentar pues, o sea, la globulina transportadora, entonces me van a aumentar son las partes de la T3 y la T4 totales, ¿cierto? Además de esto, eso va a aumentar como un 50% en la primera mitad del embarazo, teniendo en cuenta que se va a estabilizar más o menos en la semana 20 de gestación. Y ya luego pasa como a tasas previas del embarazo. Eh, Siguiendo con esto, hay que tener también en cuenta cuál es la relación de la gonadotropina coriónica humana y la función tiroidea. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que para como que entendamos lo mejor, la gonadotropina coriónica humana y la TSH hacen como la misma familia, son como primas, ¿cierto? Entonces, como me va a aumentar la gonadotropina, vamos a tener que, va a tener como un efecto estimulante también en la tiroides. Obviamente, este efecto va a ser muy débil, pero pues igual hay que tenerlo en cuenta. Además de esto, pues entonces en la semana 10 a la semana 12 vamos a tener que la gonadotropina va a tener su punto máximo. Entonces vamos a tener que va a disminuir la TSH y va a aumentar la T4, la T3 y la T4 total. Listo. Siguiendo, entonces tenemos también que más o menos dentro del 10 al 20%, hay que primero hay que tener en cuenta pues que también es fisiológico que vamos a aumentar las concentraciones, perdón, las concentraciones séricas de TSH van a disminuir, pero esto va a ser transitoriamente. Esto se llama perdón, ahí es un hipertiroidismo, no un hipotiroidismo, me equivoqué, que esto es fisiológicamente normal. Ya más adelante, pues sí, va a aumentar la TSH y va a disminuir la T3 y la T4. Bueno, acá es muy importante sobre la evaluación de la función tiroidea. Entonces, acá ya empezamos a hablar sobre el consenso. Pues el consenso igual es el de hipotiroidismo, pero pues menciona como cosas muy claves, como en todo eh, lo del tamizaje y todo esto. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la TSH siempre. O sea, nosotros si tenemos un lugar con disponibilidad, siempre se mide, va a ser un tamizaje universal. Ya en lugares con recursos limitados, pues si se hace en pacientes que tienen riesgo de descompensación. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes que tienen riesgo de descompensación? Son pacientes que ya tienen tiroidectomía previa, han tenido terapia con yodo radiactivo, tienen diabetes mellitus 1 o han tenido pérdidas fetales, tienen anti-TP o anti-TG positivo, tienen alguna enfermedad autoinmune, tienen bocio, obesidad, entre otros.
Entonces, también tenemos que hablar acá de los requerimientos de yodo. ¿Cuáles son los requerimientos de yodo en el embarazo? Los requerimientos de yodo en el embarazo van a aumentar, o sea, son mayores en el embarazo. Va a aumentar también para mantener el eutiroidismo, la depuración renal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar si nosotros no tenemos suficiente yodo? Pues si las embarazadas no tienen suficiente yodo, va a disminuir la T4 materna. O sea, como va a aumentar la T4, o sea, necesitamos producir más, pues necesitamos más yodo para producirla. Entonces, si no lo tenemos, va a disminuir la transferencia placentaria, porque pues igual al principio, obviamente el feto pues no va a producir sus propias hormonas tiroideas. Entonces ahí ya lo que va a pasar es que vamos a tener un deterioro del desarrollo neurológico fetal. La OMS menciona que como la ingesta del día del yodo son 250 microgramos durante el embarazo y la lactancia con un máximo de 500 microgramos. Sin embargo, pues en Colombia sabemos que la sal es yodada y pues este problema no se ve como tanto. O sea, se ve más como en Europa y cosas así, donde no hay como mucha cantidad de yodo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del hipotiroidismo gestacional. Te escuchas lejísimos, lejísimos, lejísimos. No sé si soy yo o si todos lo escuchan bien. Ahí ya se escucha mejor. Más o menos. O yo es la sorda, soy yo. Gloria se escuchaba perfecto, pero te escucha No, yo lejísimo. también la escucho un poquito lejos, sí, señora. Ay, pero no sé por qué. Voy a tratar de hablar duro. Si Ahí le te tocó escuchas gritar. mejor, Yuri. Está bien, pásala. Bueno, entonces el hipotiroidismo es una patología sistémica caracterizada por una disminución en la producción de hormonas tiroideas, ya sea por una alteración primaria de la tiroides o por otras alteraciones que comprometan pues el eje hipotálamo, hipófisis tiroides. Las manifestaciones, estas pueden ser similares a, digamos, a la sintomatología de la gestación normal, entonces muchas veces pasa desapercibido y son fatiga, intolerancia al frío, estreñimiento y aumento de peso principalmente. También calambres musculares, edema, piel seca y caída del cabello. Adicional, pues muchas pacientes son asintomáticas, entonces no van a, pues, a darse cuenta por, digamos, por diagnóstico de manifestaciones clínicas que presentan el hipotiroidismo. Bueno, como ya nos mencionaban, hay algunos cambios fisiológicos por lo que debe, digamos, tener otros valores para las embarazadas debido a que estas van a tener concentraciones de T4 y T3 más altas debido a un aumento de la globulina transportadora de tiroxina. Además, los niveles séricos de hormona gonadotropina coriónica también van a dar como resultado una reducción de la TSH en el primer trimestre. Bueno, entonces para el diagnóstico, lo principal es la TSH que sea mayor de 4. Digamos que para eso hay unos rangos de referencia específicos dependiendo de cada trimestre y basados en la población. Pero en general pues va a ser una TSH mayor a 4 y una T4 libre que va a estar reducida. También se toman anticuerpos antiperoxidasa, en especial porque si hay una TSH mayor de 2.5, esto podría, digamos, indicarnos, como ya lo vamos a ver más adelante, que se inicie tratamiento para evitar complicaciones debido a la positividad de estos anticuerpos. Entonces, el hipotiroidismo puede ser clínico o manifiesto o subclínico. El clínico es cuando tenemos la TSH elevada y una T4 libre reducida. Este, digamos, es menos común que el subclínico y puede tener varias complicaciones como lo son un aborto espontáneo en el primer trimestre, preeclampsia, una erupción de placenta, frecuencias cardíacas fetales poco tranquilizadoras, un parto prematuro, bajo peso al nacer, también aumenta, digamos, la tasa de cesáreas, hemorragia postparto y ya cuando el bebé nace, deterioro neuropsicológico del bebé. Y la subclínica es la más común y, digamos, va a tener menos riesgo de estas complicaciones, pero también, pues según los estudios, se demuestra que tienen más complicaciones que las mujeres, digamos, con función tiroidea normal.
y las complicaciones van a ser también muy parecidas a las del hipotiroidismo clínico. También en este caso es importante medir los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, porque si están positivos, como les decía, también tienen más posibilidades de hacer efectos adversos en el embarazo, como por ejemplo pueden hacer también una erupción de placenta, pueden hacer también síndrome de dificultad respiratoria neonatal, preeclampsia grave o pérdida del embarazo en comparación con mujeres eutiroideas. Entonces, la principal causa del hipotiroidismo clínico va a ser la tiroiditis de Hashimoto, que esta se caracteriza por la destrucción glandular a causa de unos autoanticuerpos, principalmente los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Como ya lo mencionaba, muchas veces los síntomas se asemejan a los que produce la gestación misma, entonces pues va a ser difícil el diagnóstico, por lo que siempre debe hacerse las pruebas de tamizaje. Si, digamos, se comprueba el diagnóstico, debe iniciarse el tratamiento con levotiroxina a dosis de 1 o 2 microgramos por kilo al día, o lo que es igual a aproximadamente 100 microgramos diarios. Siguiente. Se durmió. ¿Será? No, no está pasando. Es que No, no No, no sé estaba pasando. en qué diapositiva quedaron porque yo igual las estoy pasando, entonces no sé, no como que no sé si el alguien me puede presentar. clínico de la causa más frecuente. Bueno, entonces, algunas recomendaciones, ya se pasaron todas de una, para el tratamiento, la anterior. Son que las mujeres que ya tienen hipotiroidismo antes de la gestación debe iniciarse. Bueno, ¿quién debe recibir tratamiento? Las mujeres que tengan una TSH mayor a 10 miliunidades por litro deben recibir de un tratamiento, y si tienen, digamos, de 2 a 5, de 2.5 a 10, deben tomarse estos anticuerpos antiperoxidasa. Y entonces, pues, decía que si salen positivos, se recomienda tratamiento si la TSH es de 4 o más. Y se puede considerar si da de 2.5 a 4. Y si salen negativos, pues la guía sugiere como que se puede considerar tratamiento si la TSH está de 2.5 a 10. Ahora sí, algunas recomendaciones para el tratamiento es que en las mujeres que ya tienen hipotiroidismo y que toman levotiroxina, deben aumentar su dosis, más o menos en un 20 a 30%. También las mujeres que no tienen tiroides, digamos que tuvieron una tiroidectomía o tratamiento con yodo, van a necesitar unas dosis mayores, y debe mantenerse en la vigilancia con TSH cada 4 semanas. Y si, digamos, pues no están los resultados normales, debe incrementarse la dosis y se va aumentando de 25 a 50 microgramos hasta que la TSH se normalice. También otra cosa importante es que las vitaminas prenatales como el calcio pueden interferir con la absorción del medicamento, entonces deben separarse por lo menos 4 horas. Listo, ya pasando con el hipertiroidismo, pues inicialmente vamos a tener este tipo de manifestaciones clínicas, las cuales vamos a tener Juan, te escuchas lejos. Ve, Alejo, te escuchas lejos, lejos también tú. Ay, aquí ya se me escucha mejor. Sí, ya, sí, ya. Bueno, listo. Entonces vamos a tener las manifestaciones clínicas, las cuales vamos a tener que estar muy atentos a la hora de la consulta, porque pues muchos de los síntomas van a ser inespecíficos, pueden que sean incluso relacionados con lo que se puedan relacionar con el embarazo, y pues puede ser por el hipertiroidismo. Entonces puede haber taquicardia, intolerancia al calor, aumento de la transpiración, ansiedad, temblor de manos, pérdida de peso a pesar de que haya un apetito normal o puede que esté aumentado, y pues ya vamos a tener los hallazgos específicos como el bocio y oftalmopatía que van a sugerir un hipertiroidismo de Graves, pero pues esto lo vamos a hablar más adelante.
Entonces vamos a tener de que el hipertiroidismo manifiesto va a ser la TSH baja con unos niveles de T4 y o T3 libres, los cuales van a exceder lo que son los rangos que tenemos de referencia normales, que sean específicos del trimestre o que sean una T4 y T3 libres que exceden 1.5 veces el rango sin embarazo. Entonces, el embarazo que se vea complicado por lo que es el hipertiroidismo manifiesto, en caso de, pues, de que sea mal controlado, que pues normalmente se asocia con la enfermedad de Graves, pues tiene una mayor tasa de aborto espontáneo, la prematura, bajo peso al nacer, nóbito, preeclampsia e insuficiencia cardíaca. Ya en cuanto al subclínico, siguiente por favor, va a haber una TSH baja con T4 y T3 libres normales, usando los rangos de referencia normales que sean específicos del trimestre o la T4 y T3 totales, que van a ser menos de 1.5 veces el rango sin embarazo. Y en el hipertiroidismo subclínico no hay evidencia de que haya como tal un resultado adverso en el embarazo. Entonces, vamos a tener los hallazgos de laboratorio, pues que ya los había comentado, pero pues vamos a tener muy en cuenta que debido a los cambios en la fisiología de la tiroides durante el embarazo normal, las pruebas de la función tiroidea pueden ser más complicados de interpretar, porque pues la mayoría de las mujeres embarazadas con el hipertiroidismo evidente, que pues sea significativo en el primer trimestre, van a tener una TSH sérica menor de 0.1 miliunidades por litro. Y esto va a venir acompañado de niveles elevados de T4 libre y o T3 libre, o T4 y T3 totales, los cuales van a ser una medida que excede el rango normal durante el embarazo. Además de esto, vamos a poder apoyarnos, como yo lo había dicho, con las manifestaciones clínicas y pues fundamental las pruebas de función tiroidea, y ya con lo que son los hallazgos específicos va a estar presente el bocio, la oftalmopatía y en algunas ocasiones ya en enfermedades que no han sido identificadas en una etapa más temprana puede haber presencia de lo que es la dermopatía conocida como el mixedema pretibial o localizado, lo cual esto ya nos sugiere, nos encamina a lo que es el hipertiroidismo de Graves. Entonces, cuando vamos a tener esta sospecha clínica de hipertiroidismo, inmediatamente vamos a medir la TSH sérica. Si esta TSH es menor de 0.1 miliunidades por litro, vamos a pedir lo que son las T4 libre o total, o el índice de T4 libre, y si esta está dentro del rango normal para el embarazo, también se debe pedir una T3 total. Lo que ya es el diagnóstico del hipertiroidismo manifiesto como tal, pues va a ser por un valor de TSH en suero suprimido, menor de 0.1 mililitros por litro, o que sea indetectable, como yo lo he hecho, menos de 0.01, o T4 libre y o T3 libre, o T4 o T3 totales, que van a exceder el rango normal para el embarazo. Entonces, vamos a establecer lo que es la causa. Entonces, cuando ya vamos a tener el diagnóstico, se debe determinar la causa del hipertiroidismo. Entonces, a pesar de que por cualquier causa que puede complicar el embarazo, la enfermedad de Graves y el hipertiroidismo mediado por gonadotropina coriónica humana van a ser las más comunes. En cuanto a la de Graves, va a ocurrir en 0.1 a 1% de todos los embarazos, y el mediado por gonadotropina va a ser de 1 a 3% de los embarazos. Pues también vamos a tener otras causas que van a ser menos comunes, como la tiroiditis asintomática o subaguda, el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico, la tirotoxicosis ficticia, pero pues son entidades que uno no va a tener tan en cuenta a la hora de pues, que nos llegue una paciente con estas manifestaciones clínicas. Y pues, siguiente por favor. El objetivo principal que vamos a tener nosotros va a ser diferenciar la enfermedad de Graves del hipertiroidismo mediado por la HCG. Entonces, pues lo
que vamos a tener para diferenciarlos van a ser los hallazgos clínicos y las pruebas de laboratorio. Y pues si podemos vernos apoyados por lo que es la ecografía con medición de flujo sanguíneo tiroideo, pues esto nos va a guiar más a lo que es la enfermedad de Graves. En esta va a estar aumentado el flujo sanguíneo, más adelante vamos a mostrar cómo se va a presentar. Bueno, en más profundización de los hallazgos clínicos, aunque pues estos síntomas van a ser similares, la presencia del bocio y la oftalmopatía en el examen físico nos va a encaminar más a la enfermedad de Graves. El bocio no es como tal una característica clínica que se presente en todas las que son por hipertiroidismo mediado por HCG, pero puede estar presente, no lo podemos descartar totalmente. Y en la enfermedad de Graves, pues este se va a ver como una reducción de su severidad durante las últimas etapas del embarazo, debido pues a que va a haber una reducción en lo que son los anticuerpos del receptor de TSH, los TRAP, y en lo que el hipertiroidismo mediado por HCG puede ocurrir de una manera transitoria en la primera mitad de la gestación y suele ser menos grave que la enfermedad de Graves.
Con respecto al tratamiento, digamos que sí es importante conservar pues como la advertencia del metilmazol y el propiltiuracilo. Sin embargo, también es importante aclarar que nosotros empezamos con propiltiuracilo y pues se puede hacer un switch a partir de la semana 12 a metimazol si lo necesita, ¿cierto? Siempre se va a necesitar menos de metimazol que de propiltiuracilo. Uno busca la endotoxicidad que puede ocurrir, pero digamos que el medicamento, los dos son seguros en el embarazo. En lo posible, lo que decía ahorita Juan es intentar, si antes de la semana 12 solamente utilizar propiltiuracilo, pero se puede hacer el switch después estando en el embarazo, ¿sí? O sea, no es que metimazol nunca, nunca, jamás, nunca. No, si usted ya pasó la semana 12, lo puede poner. Perdón. Listo, entonces ya siguiendo con otras alteraciones, tenemos lo que es el bocio, pues igual el bocio no es muy común o no es común en Colombia, sin embargo, pues en regiones que la ingesta de yodo es baja, sí es común, debido pues como ya lo mencioné, en el embarazo aumenta la excreción urinaria de yodo y hay más requerimiento. Además de esto, pues el déficit de yodo sí está relacionado con un aumento leve de la tiroides detectable por eco, pero igual hay que recordar que también en el embarazo se aumenta un poco la tiroides, no llegando a ocio, pero sí aumenta un poco su tamaño. Otro son los nódulos tiroideos. Con respecto a los nódulos tiroideos, pues son evaluados de la misma manera como si no estuviera embarazada. Se realiza una TSH y un ultrasonido, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que está contraindicado la gamografía tiroidea con radionúcleos, así como lo dijo Juan Felipe. Las indicaciones de biopsia son iguales que cuando no están embarazadas y la biopsia es segura en el embarazo. Si ya se requiere cirugía, la cirugía de todo siempre es como más óptima en el segundo trimestre. Entonces, si la paciente requiere, pues, cirugía, hay que hacerle una eco de control en esta edad gestacional. Además de esto, pues que si ya los nódulos se encuentran en el embarazo, pues se puede esperar hasta el posparto, porque debido a que pues no se ha encontrado como efecto adverso hasta esperar después del embarazo. Si ya la biopsia muestra resultados indeterminados, se puede hacer pruebas moleculares o se hace seguimiento que también se pueden hacer en embarazadas las veces que sean necesarias. Con respecto al cáncer de tiroides, cuando se diagnostica en el embarazo, pues igual esperar hasta el posparto no afecta el pronóstico. Sin embargo, pues si necesitamos hacer cirugía, que son pacientes como con cánceres más grandes, que son muy agresivos, de rápido crecimiento, tenemos que tener en cuenta a quién se le hace cirugía. Se le hace cirugía a las que ya tienen el cáncer diferenciado. ¿Cierto? Entonces acá también como los nódulos, si hay que hacer cirugía, el momento más seguro sería en el segundo trimestre. Y si las mujeres pues se decide posponer, ¿cierto? O sea, no son sometidas a cirugía, se monitorea durante la gestación con un ultrasonido cada trimestre. Si a las 24 semanas pues hay un aumento significativo, que es un aumento significativo, o sea, un 50% en el volumen, un 20% en el diámetro de dos dimensiones, se hace cirugía en el segundo trimestre. O también se puede hacer supresión de hormona tiroidea con una TSH que esté entre 0,3 a 2. Ya si la paciente ha estado previamente tratada, digamos con yodo radioactivo, pues obviamente es mejor que ellas hagan estas consultas preconcepcionales. ¿Por qué? Porque habría que retrasar el embarazo al menos 6 semanas. Y si una mujer no tiene pues evidencia ecográfica o bioquímica de enfermedad persistente, no va a aumentar el embarazo, el riesgo de recurrencia, pero si la mujer sí tiene enfermedad persistente, la progresión sí puede ocurrir durante el embarazo. Ya, por ejemplo, las mujeres que tienen una tiroglobulina persistentemente elevada o pues evidencia de enfermedad persistente ecográfica antes del embarazo, habría que hacerles una ecografía periódica y control de tiroglobulina cada trimestre. Y las mujeres con enfermedad persistente se les hace la terapia de supresión de hormona tiroidea y se debe continuar con objetivos previos de TSH. La mayoría, pues como ya lo mencionó Yuri, durante el embarazo siempre van a requerir aumento de la levotiroxina. También se debe medir TSH al confirmar el embarazo y cada 4 semanas hasta la semana 16-20, hasta la 20 mejor. Y luego al menos una vez entre el segundo y tercer trimestre. Ahora con respecto a la tiroiditis postparto, decimos que
pues el artículo nos menciona que la prevalencia de la tiroiditis indolora o la tiroiditis postparto, como la enfermedad de Graves, pues va a aumentar después del parto, que alrededor de un 86% de las pacientes que desarrollaron tirotoxicosis en los primeros 3 meses tenían tiroiditis postparto, mientras que 6 meses después todas estas pacientes tenían la enfermedad de Graves. Entonces ya como con la prevalencia como tal, decimos que a nivel mundial varía alrededor del 1 al 17% y que se han informado tasas de hasta el 25% en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1. Entonces, para este caso se pueden definir dos patrones de disfunción por posparto. La primera, que es la tiroiditis posparto, y la segunda, que sería una exacerbación posparto de una tiroiditis linfocítica crónica o de Hashimoto. En este caso, la tiroiditis posparto se va a caracterizar por hipertiroidismo transitorio o hipertiroidismo transitorio seguido de un hipotiroidismo transitorio o también con poca frecuencia, este puede ser permanente. Las exacerbaciones se van a caracterizar por una progresión posparto de la destrucción autoinmune. Entonces, se dice también que las mujeres pueden desarrollar enfermedad de Graves posparto o experimentar una exacerbación, como ya venía mencionando, y que las mujeres en remisión después de las terapias con fármacos antitiroideos tienen una mayor incidencia de recaídas durante el periodo posparto o pues que en momentos no relacionados con el embarazo. Bueno, preguntas, dudas que tengan por aquí. Sí, doctora, yo tenía una duda. Es que yo leí, pues, o sea, que digamos cuando, pues, está como también lo dijo Yuri, que cuando estaba entre 2,6 a 4 se hacía anti-TPO, ¿cierto? Si salen negativos, ¿no vuelvo a tomar nunca la TSH o sigo haciendo también seguimiento? Eso, mira, eso cambió. Digamos que la última guía que hablan de hipotiroidismo en el embarazo, dicen que hace más o menos 2 años, todos decían entre 2 y 4, si tengo síntomas, hago una TPO, pues unos anticuerpos antitiroideos, y si los tengo positivos, lo trato. Después se dieron cuenta que teníamos un sobrediagnóstico de hipotiroidismo gestacional y que obviamente no estábamos haciendo impacto en ningún escenario. Y dijeron que todas las mujeres que tuvieran 4 o más deberían tener TP, o sea, ya la meta es estar por debajo de 2,5, pero tú solamente sospechas y tratas, o bueno, sospechas y terminas de estudiar cuando la TSH está por encima de 4. O sea, ese 2,5 ya desapareció, ¿sí? Que es como el primer escenario. El 2,5 es la meta que yo pongo eh, levotiroxina y debo estar entre 2,5 y 4 para estar normal, pero ya no necesariamente necesito tratar. No sé si me hago entender. Sí, doctora, o sea, ya no estudio todo, así sea entre 2,5 4, solo hago Ya todo, no. todo el Solo si estudio con... tienes síntomas. O sea, solo si tienes síntomas. O sea, por ejemplo, la señora que tiene intolerancia al frío, la señora que tiene una amenaza de parto pretérmino, la señora que tiene algún otro factor de riesgo, un incremento exagerado de peso. Pero digamos que tú empiezas a hablar de hipotiroidismo en el embarazo, que es lo que estamos tratando en este instante, es solo las mujeres que tienen TSH por encima de 4. Ahí tú puedes tener dos conceptos. O le pones medicamentos o les pones las anti-TPO. De resto, no lo necesitas. Algunas personas, digamos, que tienen todavía el concepto que tú me acabas de decir, y lo que está, o sea, lo que necesito que les quede muy claro, digamos, el punto a llevar a casa es que si te encuentras entre 2,5 y 4, no vas a tratar. Si necesitas estudios y si confirmas con las TPO, tratas. Pero solo deberías tratar o estudiar todas las TSH por encima de 4. Porque sí es muy importante, digamos, el hipotiroidismo, porque se demostró que algunas poblaciones pues tienen más riesgo de amenazas de aborto, que hay más riesgo de partos pretérmino, de preeclampsias al final del embarazo en el grupo poblacional no tratado. Debería ser una prueba tal cual como el tamizaje, como la curva de tolerancia a la glucosa, pero en costo
beneficio, bueno, en costo en un país pobre como nosotros, pues no alcanzamos. Entonces, cuando ustedes les dije, revisen y devuélvanse a la guía de colombiana, hay una población de riesgo a la que sí o sí, que la nombró Gloria al principio, vamos a tener que tratar, es adultas por encima de los 35, enfermedades inmunológicas de base, mujeres con antecedente de preeclampsia, incrementos exagerados de peso, y eso es muy importante que lo tengan muy claro, digamos, cuando ustedes van a trabajar en una EPS y tienen que justificar mucho los paraclínicos a solicitar. Aquí en definitivamente sí deberías tenerlo dentro de los manejos tiroideos, ¿ve? En la búsqueda de la enfermedad tiroidea. Listo, doctora, muchísimas gracias. Pero si fuéramos, digamos, un país muy rico, a todos deberíamos pedir. Juan, tú vas a preguntar algo. Bueno, lo primero es que, a ver, todas las mujeres que tengan cualquier tipo de enfermedad, la que sea inmunológica, diabética, hipertensa, debería tener una consulta preconcepcional. Para no ir muy lejos, digamos que a los internistas se les olvida ese pedazo. Entonces, la mujer cuando está con un trastorno tiroideo, pues posiblemente la probabilidad de embarazarse es muy bajita. Pero apenas la ponen con tratamiento y la vuelven eutiroidea, sea para hipotiroidismo o hipertiroidismo, la mujer pues retorna su fertilidad. La mujer hipotiroidea, que tiene TSH por encima de 4, va a ser poco probable que se embarace, pero apenas le ponga la levotiroxina, pues se va a embarazar. Con ella no es tan grave, porque la levotiroxina es casi que un inocua. El problema es cuando usted tiene un hipertiroidismo y ese hipertiroidismo pues está activo y además usted tiene metimazol, que supongo esa es tu pregunta. ¿Cómo hago el switch? Pues con una consulta preconcepcional. O sea, ¿qué deberías tener tú? Que la mujer que tiene un tratamiento y un medicamento que es teratogénico, o sea, que pues no es teratogénico del totazo, que puede generar un riesgo en un bebé. Estoy hablando de metimazol, la mujer que utiliza metotrexate, la mujer que utiliza el ciclofosfamida en un lupus, o sea, todas esas mujeres deben tener no una contraindicación de embarazarse, deben tener es una asesoría preconcepcional para hacer un switch. Entonces, ¿tú qué buscas? Pues pasarla de metimazol a propiltirosilo y busca embarazo. Pero lo importante es hacer promoción y prevención. Mira, en las enfermedades graves no significa que una mujer no pueda, en realidad existen contraindicaciones absolutas de búsqueda gestacional, un síndrome de Eisenmenger, un lupus activo con una nefropatía lúpica grave, una cardiopatía dilatada MIJA 4, o sea, como que hay muy poquitas cosas, una enfermedad renal estadio 4, una cardiopatía pues severa, pero la mayoría de las mujeres, tú no les puedes decir que no pueden tener bebés, que necesitan una consulta preconcepcional, claro, para tratar de ajustarlas, cambiarle los medicamentos y evitar tener esos encuentros difíciles, pero se les olvida. Y nosotros, digamos que desde la parte de la obstetricia o de la ginecología, solo hacemos contacto cuando, ¡pum!, ya está el evento puesto, ¿cierto? Entonces es una invitación, digamos, al médico del programa de prevención y promoción, de médico general. El médico general hace cosas muy bonitas, a los internistas que tratan las enfermedades, a los endocrinólogos, pues que intentemos hacer en conjunto planificación. Pero el switch lo haces de metimazol a propiltirosilo y ya. O sea, y la vigilas con TSH. Doctora, en el caso de la T4, ¿cuánto es como el corte para clasificarlo en clínico o subclínico? Porque es que no parecía como una cifra como tal. Decía que era como dependiendo de la población y del trimestre. Ya te mando un cuadrito que hay resumen, porque sí, depende. Digamos que hay gente que toma por encima de 1, hay otros que toman por encima de 1.5, pues, pero es mejor mirarlo en el cuadro poblacional, pero ya te los envío. O sea, ¿qué tienes que tener? Es que tienes TSH elevadas y una T4 libre disminuida, pero ya te mando el cuadro. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, duda?
Por mi parte también, doctora. Sí, doctora, yo creo que todo claro, pues a veces como digamos me queda la duda con la dosis de la levotiroxina, pues ahí decía como Mira, la dosis de la levotiroxina se debe calcular con el peso del paciente. Uno debería calcular 1.26 por kilogramo de peso. Entonces la gente tiene como miedo. Entonces usted, ay, no, como le decía, a ti pesa como 50 kilos, la por el 25, eso no le sirve para nada. Multiplique 1.26 por los gramos de peso y la que más bajito arranca, arranca con 75. Y entre más gorda, pues más sí, necesita. doctora. Sí, claro, porque es que ahorita, o sea, eso es lo que yo, porque me dio como 75, hice la cuenta ¿Sí? antes pues de la exposición y eso no es mucho, como para No, empezar. Ah, bueno, no, entonces para y las mí, puede subir sin problema. O sea, una mujer embarazada que necesite 25 microgramos de levotiroxina no necesita nada. O sea, no necesita nada. Eso es una subdosificación, porque tendría que pesar más o menos 20, como 35 kilos para necesitar 25 microgramos. Los 25 microgramos de levotiroxina lo utilizas, digamos, en mujeres, que ese es otro campo distinto, que están en búsqueda de la fertilidad. Y en búsqueda de la fertilidad, ese 2.5 se les tiene que quedar súper metido en la cabeza. Una mujer que tenga una TSH, sus estudios preconcepcionales por encima de 2.5, posiblemente no va a lograr embarazarse hasta que no baje los títulos un poquito. Entonces, 2.5 sí le sirve, pero ahí serían 25 microgramos, como un poquitico ahí de levotiroxina para ajustar esa dosis. Entonces, el cálculo de la levotiroxina es 1.26 por lo que pesa el paciente. Ahí le van a dar las dosis todas locas. 175, pues póngale 150. Le aparece 125, póngale 100. ¿Sí? O sea, no se vaya pues al extremo. Póngale, pero no le. Si le calcula y le da 88 y le pone 25, pues no hicimos nada, porque la señora posiblemente sí se va a corregir, pero ya que acaba el embarazo. Nuestro objetivo es volverlas eutiroideas en el menor tiempo posible, que son en promedio 6 semanas. Entonces yo me encuentro una señora con una TSH en 15, le calculo, pues ahí evidentemente tiene sí o sí un hipotiroidismo, no importa si tiene una T4 libre, alta, baja o lo que sea, lo tiene, pues 15 eso no es normal, ni siquiera no embarazada. Usted le calcula y a las 6 semanas le reorganiza, o bueno, o la vuelve a titular. ¿Para qué le sirve ese título a las 6 semanas? Para ajustar la dosis, porque también puede pasar que usted le barra esa TSH y pues la pase a un hipertiroidismo, aunque eso es poco común. Si está en hipotiroidismo, le baja la mitad o le baja pues 25 microgramos, es lo que cuenta la leyenda. Y si está muy elevada aún, le sube 25. Entonces arrancó con 100, le pone 125. Por fortuna, la levotiroxina tiene dosis locas, 137, 188. O sea, te vas a encontrar que el marque comercial, que es Eutirox, tienes de todas las formulaciones del mundo, buscando eso. Pero lo que estás buscando es que a las 6 semanas tú la titules nuevamente para reorganizar otra vez o ajustar la dosis. Pero si es 1.26. Dime. Igual acá, también. También lo hacen, que hacen un día 50, el otro día 100, el otro día 50, el otro día 100, sí, pero eso, digamos, voy a hacer aquí como en la respuesta como no desobligante. Ahí ya definitivamente es manejo de endocrinología. Los trastornos tiroideos son el manejo conjunto endocrino, o sea, los sencillos, digamos que no hipotiroidismo, son endocrino y gineco sin problema. Pero cuando tenemos así, o sea, digamos los preconcepcionales, los que aparecen, pues digamos la primera enfermedad de Graves que debuta por primera vez en el embarazo o el primer hipotiroidismo, siempre tienen que ir en compañía del endocrinólogo. O sea, siempre, siempre. Si yo ya lo tengo y me la mandan ajustada, no tengo dificultades, pero si la tengo por primera vez, el hipotiroidismo no, el que no corrige sí debe volver, pero todas las de los hipertiroidismos sí deben ir a valoración por lo menos por medicina interna. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, duda?
Doctora, y si por una razón X, pues ya se baja, yo puedo quitar, o sea, la levotiroxina así de una, no. Depende si la pasaste a hipertiroidismo, entonces pues, la paciente o tenía un error en el laboratorio o definitivamente tenía una dosis muy alta. Si la tienes muy barrida, pues la puedes empezar a disminuir lo que te dije ahorita, de 25 a la mitad. Y digamos de que la que entras en metas, la vas a continuar con la misma dosis. Siempre en transcursos de 6 semanas, o sea que vas a terminar haciendo como cada trimestre una PSH para mirar que esté bien. Listo, doctora, muchísimas gracias, ya no tengo más dudas. No, yo prefiero que en las revisiones siempre existan miles de dudas, eso lo hace un poquito más dinámico, para mí mucho mejor. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, duda? No, doctora, por mi parte ya todo claro. ¿Qué tema tenemos pendiente nosotros? Hemorragias de la primera mitad. Eso lo que vamos a revisar entonces el viernes. Sí, señora. ¿Prefieren virtual o presencial? Yo creo que Doctora, como pues yo creería que virtual se acomodaría mejor al horario de todos. Porque entonces nos tocaría como a esta misma hora, ¿pueden? sí, doctora. Sí, doctora, no hay problema. Listo, perfecto. Entonces nos ponemos de acuerdo. Yo creo que hasta ahora estaría bien. Bueno, gracias. Bueno, Muchísimas gracias, doctora. cuídense mucho, que Muchísimas gracias. descansen. Que estés bien, Gracias, hasta Igualmente, doctora. que estén Hasta luego. bien. Hasta luego.